La economía de Cuba atraviesa la peor recesión en los últimos 30 años, revela la ONU. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El Producto Interno Bruto, PIB del país, cayó en un 13% desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, indican las Naciones Unidas. Cuba padece la peor recesión económica en 30 años, de acuerdo con un informe publicado el pasado miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. La economía de Cuba experimentó su peor recesión económica en las últimas 3 décadas, como demuestra la caída del PIB del 13% de enero de 2020 hasta octubre de 2021, en gran parte debido a una restricción en el suministro de petróleo, menos turismo de Estados Unidos y menos remesas a la isla, indica el ente de las Naciones Unidas. Los autores del informe esperan que la crisis de Ucrania y la recesión económica de Venezuela tengan efectos generalizados en el suministro de petróleo a Cuba, afectando negativamente la industria local, la producción de energía, la agricultura y el transporte. Además, el informe indica que las estrictas restricciones de movimiento implementadas por las autoridades sanitarias nacionales para frenar la propagación del COVID-19 tuvieron efectos profundos en la economía dependiente del turismo. Las medidas gubernamentales para controlar la propagación del COVID-19 incluyeron la prohibición de viajes aéreos internacionales y el cese de las actividades no esenciales que duró cerca de 20 meses consecutivos, precisa el texto. Por otro lado, el informe señala que la recuperación económica mejoró gradualmente durante los últimos 12 meses de 2021 debido a la apertura de fronteras a los viajes internacionales, las exportaciones de vacunas de producción nacional y el repunte de los sectores estatales y no estatales de la economía. Además, el texto detalla que Cuba importa cerca del 80% de sus necesidades alimentarias internas. La tecnología agrícola es obsoleta, lo que se traduce en baja productividad y altas pérdidas, sumado a su alta exposición a tormentas tropicales, huracanes, fuertes lluvias, sequías, terremotos ocasionales que complican aún más la producción nacional de alimentos. La Oficina de las Naciones Unidas no pasa por alto la tarea de ordenamiento, un plan económico que incluyó la disolución del peso cubano convertible, CUC. Como resultado de la tarea de ordenamiento, los ciudadanos ahora deben cubrir el 60% caracterizados por los altos precios y suministros irregulares, reza el informe. El informe de las Naciones Unidas añade que Cuba es el principal país emisor de migrantes en términos absolutos en el Caribe, con más de 1 millón de migrantes exiliados, del 10 al 15% de su población en el extranjero. Durante el periodo 2019-2021, cerca del 1,6% de la población total insular salió del país, siendo Estados Unidos, México y Canadá los principales países de destino de los flujos migratorios recientes, detalla el informe. Mientras tanto, Cuba ya es uno de los principales importadores latinoamericanos de petróleo de Rusia. Un petrolero de bandera liberiana, operado por el principal conglomerado naviero de Moscú, llegó a Matanzas con fuel oil. Un buque cisterna con fuel oil, producido en Rusia, llegó el día jueves a Cuba, transportando suministros para las principales eléctricas de la isla y ofreciendo a Moscú una salida para sus productos rechazados por Occidente tras la invasión de Ucrania. El petrolero Aframax Suvorovsky Prospect, con bandera de Liberia, llegó al puerto cubano con unos 700.000 barriles de fuel oil cargados en el puerto ruso de Ust-Luga, reportó la agencia Reuters. El cargamento tiene un valor de $70 millones a precio del mercado, según el reporte. El buque es propiedad de la unidad del principal conglomerado naviero ruso, Sovcomflot, según la base de datos marítima Equasis. Sovcomflot está bajo sanciones británicas, canadienses y estadounidenses y ha perdido el seguro de las empresas occidentales para su flota. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios sobre el tema hecho por Reuters. Tampoco los medios oficiales han reportado el arribo del buque. La Habana, que depende de Venezuela como principal fuente de energía, se ha visto obligada a realizar costosas compras puntuales de combustible mientras su aliado político lucha por satisfacer su propia demanda interna. Algunos cargamentos han llegado desde Rusia.
lo que convierte a la isla en uno de los mayores importadores de combustible ruso de América Latina este año, según los datos de seguimiento de embarcaciones. Venezuela ha enviado a Cuba unos 56.610 barriles por día de crudo, gasolina, diésel, turbocina y fuel oil en lo que va del año, levemente por debajo de los niveles de 2021, según documentos y datos de la estatal petrolera PDVSA. La Habana ha apoyado desde el primer momento la invasión de Ucrania y se ha alineado con la arena internacional con Moscú, votando en contra o absteniéndose en las resoluciones de condena al Kremlin en organismos multilaterales. Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones al combustible y el petróleo ruso tras la invasión, mientras que Europa y el Reino Unido avanzan hacia un embargo a fines de año sobre las importaciones de crudo ruso. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano acusa a Estados Unidos de abusar de su condición de país anfitrión en Naciones Unidas. El régimen cubano acusó al gobierno de Estados Unidos de abusar de su condición y de imponer restricciones de movimiento a sus diplomáticos acreditados ante la organización internacional y sus familiares. Las quejas fueron presentadas por el encargado de Cuba ante la ONU, el embajador Yuri Gala López, según recogió la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX. El texto dice que Gala López denunció ante el Comité de Relaciones del país anfitrión de las Naciones Unidas las violaciones a las que son sometidos los diplomáticos cubanos acreditados ante el organismo internacional. El país anfitrión, al aplicar de manera selectiva y arbitraria el acuerdo sobre la sede, abusa de su condición en franca violación de los principios de igualdad soberana, refrendado en la Carta de las Naciones Unidas, añade. La organización no puede ser cómplice de los incumplimientos reiterados del país anfitrión en detrimento de la Carta, el acuerdo relativo a la sede, la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 1975 y otros instrumentos internacionales, dijo el funcionario. A los diplomáticos cubanos acreditados ante Naciones Unidas y sus familiares se les ha impuesto de manera arbitraria una política de restricciones de movimiento, la cual constituye un obstáculo al buen desempeño de sus funciones. Por último, calificó como trato discriminatorio en la emisión del visado por parte del país anfitrión en relaciones de algunos de Estados miembros, lo que consideró como una violación que no solo obstaculiza las labores de la organización, sino que también imposibilita a las delegaciones de ejercer sus funciones en condiciones de igualdad. El MINREX de Cuba se queja con frecuencia sobre las supuestas dificultades en la labor de sus funcionarios y sedes diplomáticas en Estados Unidos. Las autoridades cubanas han acusado a Washington de imponer obstáculos y negativas de visa para delegaciones deportivas y culturales y otros representantes oficiales del régimen para pretender enviar a eventos del país vecino. También en su discurso habitual están las acusaciones de restricciones a los trámites consulares en general impuestas por la administración de Donald Trump. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.